Biografía de mi Augusto general Pinochet nació Augusto el 25 Pinochet. de noviembre de 1915 en la ciudad de Valparaíso, nacido bajo el matrimonio de don Augusto Pinochet Vera y doña Avelina Ugarte Martínez, siendo este el primogénito de 6 hijos de este matrimonio. Don Augusto vivió su infancia en una familia de clase media acomodada. Su padre fue funcionario de la empresa Williamson Balfour Company y luego de las aduanas. A los 4 años tuvo un accidente donde fue atropellado por un carro tirado a caballos, donde le perjudicó el muslo izquierdo, lo cual los doctores de la época le daban 2 pronósticos: quedaba cojo o la amputación, pero con el tiempo se mejoró de las secuelas del accidente. Estudió en su infancia en el colegio Sara Videla, posteriormente en el Instituto Rafael Aristía de los Hermanos Maristas en Quillota y en el Colegio de los Padres Franceses. Por último, ingresaría a la escuela militar. Egresó en el año de 1936 con el grado de alférez de infantería, siendo inmediatamente destinado a la Escuela de Armas de San Bernardo. En el año de 1937 estuvo en el regimiento Chacabuco en Concepción. En 1940 retornó a la Escuela de Infantería y ascendió a teniente. En 1946, como capitán, se trasladó al regimiento Carampangue de Iquique, función en la que estuvo en el campo de detención de Pisagua durante el gobierno de Gabriel González Videla. En 1943 se casaría con doña María Lucía Iriart Rodríguez y tendrá 5 hijos: Inés Lucía, Jacqueline Marie, María Verónica, Augusto Osvaldo y Marco Antonio. En 1948 ingresó a la Academia de Guerra, pero tuvo que postergar sus estudios luego de ser enviado en comisión de servicio a la zona de carbón de Lota. En el año de 1949 se especializó en geografía militar y geopolítica. 2 años más tarde, en 1953, ascendería al grado de mayor. En el año de 1954 trabajaría en la Subsecretaría de Guerra del Gobierno, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y formó parte de la delegación militar chilena en Estados Unidos como agregado militar. En el año de 1956, junto a un grupo de oficiales, le fue encomendada organizar la Academia de Guerra de Ecuador. Y en el año de 1959 regresaría a Chile, fue designado comandante del Regimiento Esmeralda Glorioso del 7º de línea. En el año de 1966 obtuvo el grado de coronel y se le confió el mando de la 4ª División, y en 1968 sería nombrado general de brigada y comandante en jefe de la 6ª División del Ejército con sede en Iquique. Desde el gobierno de Allende, el general Pinochet se plegó a la doctrina de su superior, el general Schneider, el cual era respetar la Constitución. Eso no significaba que fuese amigo o le gustase el gobierno ni las ideas de Allende, simplemente se mantuvo al margen respetando la legitimidad de la Constitución. En 1971 asumió la jefatura de la 2ª División con el rango de general y pasó a formar parte del Estado Mayor. Y en el año de 1973 como comandante en jefe del ejército, producto a su eficiencia y capacidad, y no solo como militar, sino como uno de los mejores intelectos dentro del ejército. El 23 de agosto de 1973, Prats renunció a su cartera y a la comandancia en jefe. Acto seguido, lo recomendaron como su sucesor. Con la crisis económica y política y social y espiritual del gobierno de Allende, el 29 de junio de 1973 hay una sublevación militar conocida como el Tanquetazo, dirigida por el Regimiento Blindado número 2 al mando del teniente coronel Roberto Super. La sublevación fue sofocada gracias a Augusto Pinochet, Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda. Ya para finales de agosto, el gobierno de Allende era inconstitucional, por ende ya había generales que deseaban derrocarlo: la Armada, Fuerza Aérea y algunos del Ejército. El general Pinochet fue el último en alinearse, y fue él que ejecutó el deseo de la mayoría de Chile de sacar al marxismo del país. Por ende, el 11 de septiembre de 1973 se efectúa el pronunciamiento militar, por consiguiente, formando la Junta de Gobierno del país. No le tocó sencillo. Si me permiten hacer una semejanza, el país estaba en los suelos, como le tocó el gobierno de Bernardo Higgins, luego de la independencia de Chile. La pobreza sobrepasaba el 50%, la mortalidad infantil era pan de cada día, y la guerrilla fue duramente combatida hasta 1978, donde fue desmantelada por la DINA y luego la CNI, que permitió al país darle una estabilidad social y política. Después de 1980 convoca un plebiscito de la naciente Constitución, donde saca más del 67% de aprobación, permitiéndole ser presidente de Chile. No todo sería fácil, tendría que soportar la crisis de 1982 y 1983, y por consiguiente la rearticulación de la izquierda, ya sea por la democracia como por la vía armada, aunque ambas estaban ligadas directa o indirectamente. El 7 de septiembre de 1986, mientras que Augusto Pinochet regresaba
con su comitiva a Santiago desde su casa El Melocotón, en el Cajón del Maipo, fue atacado con lanzacohetes y ametralladoras por un grupo de frentistas dirigido por Guillermo Tellier, en un ataque organizado conocido como la Operación Siglo XX. Pinochet, que fue el objetivo del ataque, logró salir con pocos daños, pero murieron 5 escoltas y 11 resultaron heridos. En el año de 1988, según lo establecido en la Constitución de la República, se llama a elecciones para el año de 1989, lo cual el plebiscito del sí y el no pierde el lado de don Augusto Pinochet con el 43% de los votos escrutados. El 11 de marzo de 1990 entregó el mando al país a Patricio Aylwin y permaneció como comandante en jefe del ejército durante la nueva democracia. Se mantuvo como comandante en el ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y luego ocupó el cargo de senador vitalicio hasta el año del 2002, el cual abandonó por presiones políticas y su salud, entregándole su carta de renuncia al cardenal Errázuriz, y en el año de 1998 decidió viajar a Londres por problemas de salud y el 16 de octubre fue arrestado en Londres por orden de la justicia inglesa, tras la solicitud de captura internacional emanada por el juez de la Audiencia Nacional de España, el filocomunista juez Baltasar Garzón. Permaneció en Londres hasta el 2 de marzo del 2000, donde el ministro del Interior británico Jack Straw dispuso su liberación por razones de salud. Tendría complicaciones cardíacas en el año del 2003, pero el 3 de diciembre del 2006 fue internado en el Hospital Militar de Santiago después de sufrir un infarto agudo al miocardio y presentar insuficiencia cardíaca y un edema agudo del pulmón que obligó a someterlo a un bypass. El gobierno de Michelle Bachelet decidió no dedicarle un funeral de Estado, solamente se rindieron honores fúnebres en su calidad de ex comandante en jefe del ejército conforme a la ordenanza de esta institución. Para su velatorio los datos varían entre 60.000 a 150.000 personas que fueron a darle sus respetos, dependiendo la fuente. Solo como acápite también fue un ávido lector y escritor, donde sus obras principales fueron 1953 Síntesis geográfica de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, 1957 Geografía militar, 1965 Ensayo de un estudio preliminar de geopolítica de Chile, 1968 Geopolítica, 1972 La Guerra del Pacífico, Campaña de Tarapacá, 1979 El Día Decisivo, 1983 Pinochet, Patria y Democracia, 1984 y el libro más conocido Política, Politiquería y Demagogia, 1986 Repaso de la agresión comunista en Chile, 1989 Transición y consolidación democrática, 1990 Camino recorrido, Memorias de un soldado, las cuales tienen 3 volúmenes, y 1995 Principales discursos del comandante en jefe del ejército. Augusto Pinochet, a mi consideración, fue el tercer padre de la patria, detrás de Bernardo Higgins y Pedro de Valdivia. Odiado por los que destruyeron el país, respetado por aquellos que vieron que bajo su liderazgo no solo evitó salvar el país del caos y la guerra civil y el marxismo, sino que sacó de la miseria a millones y dio las bases para que Chile volviese a la ruta del bien. Cito: la democracia nacerá de nuevo purificada de los vicios y malos hábitos que terminaron destruyendo nuestras instituciones. Nos inspiramos en el espíritu portaliano que ha fusionado a la nación. Augusto Pinochet, en un discurso el 11 de octubre de 1973. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón.